Muy bien. Teóricamente ya se está grabando. Bueno, nuevamente me presento, José Francisco. Mi nombre es Carolina Quiroz. Yo soy la tutora que diseñó la asignatura Aprendizaje y Cognición, código 991. Y hoy vamos a dar inicio a lo que sería la segunda y última tutoría de este cuatrimestre. Como te mencionaba ahora antes de que empezáramos a grabar, lo que sean dudas relacionadas con las tareas, por favor las dejamos para el final para que podamos como de forma fluida ir desarrollando todos los temas. Por el momento somos solo vos y yo, entonces, pues como te decía, aprovéchame cualquier duda que tengas sobre el material y no tanto sobre las tareas. Por favor, abres el micrófono y me interrumpes porque no puedo ver los participantes cuando estoy presentando el material. Am, ¿Qué más importante a rescatar por acá? No, me parece que por el momento sería eso. Lo que son dudas de la tarea lo dejamos para el final. Y no voy a poner la presentación en formato de presentación porque he tenido dificultades en las que de pronto yo voy por la diapositiva 10 explicando y me dicen, profe, todavía estamos pegados en la portada. Entonces, por favor, si en algún momento ves que del todo yo ya como que me adelanté mucho y la presentación no cambia, igual te pido que por favor abras el micrófono y me digas, profe, no, es que la presentación no camina para poder resolver el problema. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, como te decía, asignatura Aprendizaje y Cognición, código 991, tutoría 2 y última de este cuatrimestre. Durante la tutoría vamos a enfocarnos en dos capítulos del material de estudio. El primero son las teorías contemporáneas, capítulo 4, y el otro es el capítulo 5 sobre el uso de las TICs. Muy bien, cuando hablamos de teorías contemporáneas, entonces tenemos a Goleman, quien nos hace un desarrollo teórico sobre los tipos de inteligencia. Según él, en el ser humano coexisten dos tipos de inteligencia, que serían la cognitiva, o sea, la relacionada con todo lo que tiene que ver con el estudio y con los procesos y funciones ejecutivas, todo esto que ejecutamos, ¿verdad? Como por ejemplo matemática, poder comunicarnos, resolución de problemas, etcétera, y la emocional. Es claro entonces que las capacidades emocionales son aquellas cualidades que nos tienden a humanizar y que obviamente de alguna forma nos separan de los animales. Cabe resaltar que aquí todavía hay como ciertas dudas en realidad y bueno, esta teoría es muy antigua en comparación a otras porque no podemos obviar el hecho de que, por ejemplo, animales como los simios, como los perros y los gatos han demostrado tener cierto tipo, aunque sea primitivo, de emociones, ¿verdad? Y ciertas estrategias de cuidado que podríamos decir que son genéticas, que de alguna forma forman parte como de un repertorio de conductas muy primitivos. Sin embargo, eh, pues sí podemos identificar en el animal emociones tanto agradables como desagradables. En ese sentido, bueno, aprovecho para hacer la aclaración de que no existen, para que vayamos como quitándonos ese chip, no existen emociones positivas ni negativas. ¿Verdad? Las connotaciones negativas de las emociones en realidad son un fallo enorme porque las emociones no tienen por qué ser clasificadas como algo bonito o algo feo o algo bueno o algo malo. Las emociones tienen una función clara dentro de nuestra supervivencia. Algunas se sienten de forma agradable, otras se sienten de forma desagradable. Y cuando se sienten de forma desagradable, eso es lo que nos lleva como a evitarlas. Sin embargo, tienen una función particular.
Por ejemplo, el enojo nos ayuda a descubrir que hay situaciones en las que se están traspasando nuestros límites. Y sentir enojo no es agradable, pero nos está enviando el mensaje de que nuestros límites están siendo de alguna forma traspasados o irrespetados. El miedo, que definitivamente no tiene nada de agradable, lo que hace es ayudarnos a descubrir cuando nosotros o algo que es importante para nosotros está en peligro. Y la tristeza nos ayuda a darnos cuenta, por ejemplo, de que estamos faltos de conexiones con algo que o alguien que es importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estas emociones que a lo largo de los años han sido llamadas negativas, en realidad tienen una función que es acercarnos a un objetivo particular, sea cual sea este objetivo, que se sientan agradables o desagradables dentro de nuestra vivencia, ya es otro tema totalmente diferente, pero no tiene por qué ser visto como algo a lo que haya que huirle, sino que deben ser vistas como algo a lo que hay que ponerle atención para poder dar respuesta a esa necesidad particular que estamos experimentando. Ok, entonces, cuando hablamos de aspectos de la inteligencia emocional, estamos hablando de percepción y expresión emocional, de comprensión de las emociones, de facilitación emocional y de regulación emocional. No sé cuántas personas en el mundo habemos realmente, yo creo que ya vamos para más de 6 millones, 6 billones, una cosa así, de personas, pero con muchísima certeza podemos decir que normalmente las personas no son educadas para aprender a percibir sus emociones. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que no logran ponerle un nombre a eso que están sintiendo. No saben si lo que sienten es alegría, tristeza, enojo, frustración, miedo. No lo saben. Un aspecto importantísimo de la inteligencia emocional es poder ponerle un nombre a eso que sentimos para poder también tener una expresión de esa emoción y recibir de alguna forma eso que la emoción nos está comunicando que necesitamos. Si no podemos percibirla como es y si no podemos ponerle un nombre, tampoco podemos comprenderla, ni saber cuál es ese mensaje que la emoción está tratando de transmitirnos. La facilitación emocional viene muy acompañado a esto en el término de que, ok, en el momento en el que yo la percibo, la expreso y la comprendo, puedo facilitar al medio en el que me rodeo el poder, el que el medio pueda darme eso que yo necesito si logro comunicarlo de forma adecuada. Y el tema de la regulación emocional tiene mucho que ver con que no necesariamente yo estalle o sobreactúe mi emoción. Por ejemplo, personas que tienen situaciones de desregulación emocional tienden mucho a, por ejemplo, si estoy enojada y lo menciono una vez y no soy escuchada, la primera vez no lo voy a mencionar en el mismo tono, lo voy a mencionar en un tono más alto, a ver si ahí sí me escuchan. Si ahí tampoco me escuchan, en el siguiente voy a gritar y si tampoco me ponen atención, en el siguiente voy a romper cosas y voy a pegar gritos y voy a correr por la casa y voy a, ¿verdad?, hacer todo un espectáculo, entre comillas, para poder ser de alguna forma tomado o tomada en cuenta. Las personas con desregulación emocional tienden a venir de ambientes en los que se les ha invalidado sus emociones, en los que no se les han enseñado estrategias para manejar un nivel adecuado de expresión y además han sido constantemente como ignorados en función de sus emociones. Por lo tanto, la regulación emocional es importantísima enseñarla en contextos educativos, porque justamente en los primeros años de vida del ser humano en el que aprendemos a percibir, expresar, comprender, facilitar y regular nuestras emociones. No es de extrañar entonces que tengamos en nuestra sociedad un montón de situaciones como la que pasó hace, no sé, unos meses, en la que un vecino de Escazú mató al otro, ¿verdad? Por un tema de una llave del agua.
¿verdad? Y si lo vemos desde afuera decimos como, ¿qué lógica hay detrás de todo esto? ¿Por qué reaccionó de forma tan violenta a algo tan simple como una llave de agua? Bueno, es que había todo un contexto detrás, sumado a un déficit enorme en la regulación emocional. Y estas cosas normalmente vienen desde las primeras etapas del desarrollo del ser humano. Ok, aspectos de la inteligencia emocional, básicamente lo que acabo de explicar, solo que aquí ya como escrito. Percepción y expresión, reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle esta etiqueta verbal. Ser capaces de decir, bueno, ok, es que esto que estoy sintiendo en el pecho es miedo, o esto que estoy sintiendo, este calor que estoy sintiendo en mi cara es enojo, o este hormigueo que siento en mis manos es tristeza o ansiedad, ¿verdad? Todas las personas tenemos como en nuestro cuerpo una serie de cableado, por decirlo de forma rudimentaria, que nos ayuda a expresar de forma física nuestras emociones. En el momento en el que logramos identificar a nivel cognitivo y también físico dónde está la sensación, y esa sensación que nombre lleva, es cuando podemos hablar de percepción y expresión emocional. Cuando hablamos de la comprensión, estamos hablando de poder lograr integrar eso que sentimos dentro del pensamiento y saber considerar la complejidad de estos cambios, porque a nivel emocional, por ejemplo, lo que es la emoción como tal no dura mucho, no dura más de unos minutos, pero es la emoción unida a nuestro pensamiento lo que hace que, por ejemplo, yo pueda pasar 3 horas enojada porque, no sé, mi esposo dejó el paño húmedo encima de la cama. Ok, mientras mi emoción puede durar 2 minutos, perdón, y sentir este enojo porque dejo el bendito paño mojado sobre la cama, cuando yo ligo esta emoción al pensamiento de, no sé, es un ingrato, es un irresponsable, es un desconsiderado, es que nunca me ayuda, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo a rumiar sobre lo que pasó, lo que hago es engrandecer la emoción y aumentar mi malestar y normalmente generar un conflicto que puede durar horas por una situación que se pudo haber arreglado simple y sencillamente con que sí, estoy enojada, agarro el paño, lo levanto, lo llevo a su sitio y en la noche le digo a mi esposo con toda la inteligencia emocional del mundo, mira, me sigue molestando que hagas esto, por favor, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Vamos claros hasta acá? Sí, correcto, gracias. Ok, muy bien, seguimos. Facilitación emocional. Capacidad para generar sentimientos que nos faciliten este pensamiento. Ok, entonces, tenemos que entender que nosotros no somos ni nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo puedo pensar que estoy haciendo el ridículo aquí en este momento al dar la tutoría. Sin embargo, eso es solo un pensamiento. Eso no es la realidad. Entonces, yo necesito separarme de mi pensamiento. Ese pensamiento al mismo tiempo puede hacerme sentir vergüenza. Si yo logro separarme de mi pensamiento y entender que eso es solo un pensamiento y que no es la realidad, la sensación o el sentimiento de vergüenza puede disminuir o desaparecer. Entonces, esta facilidad de que nuestros sentimientos y pensamientos logremos identificarlos, logremos saber que de alguna forma están unidos y logremos separarlos de nosotros y entender que el hecho de que pensemos o sintamos algo no es necesariamente nuestra realidad, nos ayuda a montones en el tema de la regulación emocional, que tiene que ver con dirigir y manejar emociones, tanto, vean aquí, positivas como negativas, de forma eficaz. ¿Por qué dice positivas y negativas? Porque esto está tomado de la unidad didáctica. Por eso es que al principio hago la salvedad, porque la unidad didáctica habla de positivas y negativas, pero yo necesito que vayamos evolucionando y entendiendo
que en la actualidad ya no se entienden las emociones o ya no se les da la connotación de negativas ni positivas porque son solo agradables o desagradables, según a cómo lo podamos sentir nosotros, y que eso depende definitivamente de cada persona y de cada realidad. Muy bien, hay ciertos componentes de la inteligencia emocional. El autoconocimiento o autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional, la automotivación y el reconocimiento de las emociones ajenas. Que es importante que entendamos que existen estos 4 componentes. Que cuando hablamos de autoconocimiento o autoconciencia emocional, estamos hablando del registro y conciencia de mis propias emociones, de darme cuenta de que frente a ciertas situaciones yo me puedo sentir enojada, triste, con miedo, que me puedo sentir rechazada, que me puedo sentir avergonzada, que me puedo sentir feliz, que me puedo sentir amada, etc. También tenemos el autocontrol emocional. Estoy como escuchando un eco y no sé si es que alguien está aquí con el micrófono abierto. Sí, ¿cómo hago para cerrar el micrófono? Ok, listo. Gracias, María Mayela. Muy bien, entonces, hablábamos de los componentes. Cuando hablamos del autocontrol emocional o autorregulación, nos estamos refiriendo a la capacidad de autorregularnos y controlar nuestras emociones de forma que podamos funcionar adecuadamente en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que bueno, que muchas veces tenemos explosiones emocionales muy fuertes, que sentimos las emociones por una u otra razón de forma muy intensa, que el sentir de forma tan intensa las emociones muchas veces nubla nuestro juicio y nos impide tomar decisiones más racionales y más acordes a la situación en la que estamos, a la situación que estamos experimentando, perdón. Y eso definitivamente lo que hace es entorpecer nuestra vida en sociedad y aumentar nuestra sensación de invalidez personal. Formas para autorregularnos, bueno, hay varias, hay ciertas herramientas terapéuticas que si tienen curiosidad, apúntenlo por ahí. Ahora al final de la sesión se las puedo comentar. Ok, también tenemos el tema de la automotivación, que es la posibilidad de dirigir nuestras energías y objetivos hacia determinadas metas, asumiendo una actitud optimista. En este sentido, tenemos que entender que la motivación por sí sola no nos va a llevar a alcanzar un objetivo como tal, porque la motivación tiende a ser efímera. Y la motivación tiende como a llegar un ratito, pero después ya dice, me pasó. Yo no sé si les ha pasado que de pronto empiezan muy motivados a hacer ejercicio y de pronto, no sé, amaneció muy frío el día y no, qué pereza. Así tan frío como que mejor me quedo en mi cama durmiendo, está más rica dormida, está más rica mi cama que la calle. O empiezan a estudiar con todas las ganas y de pronto llega un amigo o una amiga y le dice, hey, jale al cine. Y ustedes como, yo estaba muy motivado estudiando, pero es que ir al cine a ver una película es muchísimo más apetitivo que estar aquí pegado a los libros de texto. Entonces, la motivación es muy efímera. Tenemos que lograr conectarla con una meta superior. Entonces, si mi meta, si mi objetivo, si realmente mi interés parte de quiero graduarme, para mí realmente es muy importante graduarme. La motivación puede ser ese motor de arranque, pero cuando mi amigo llegue a decirme, hey, jale al cine, lo que tiene que sostenerme es el decir, pucha, es que yo quiero ser docente y yo tengo un examen importantísimo mañana. Y si me dejo ir por lo apetitivo que es para mí ir a ver el Joker 2, ¿verdad? Que yo no sé si ya lo vieron, yo no pretendo que me arruinen la saga, si es que no voy a verla.
de ahí ustedes van a decir no. O sea, yo puedo estarme muriendo de ganas de ir a ver el Joker 2, pero yo mañana tengo un examen importantísimo. Entonces, yo puedo ir a ver el Joker pasado mañana, pero no hoy, porque hoy, aparte de la motivación, estoy anclado en cuál es mi objetivo real, en cuál es mi meta a largo plazo, y entonces me quedo en algo que en realidad no me genera tanto placer, ¿verdad? Porque estudiar no siempre nos genera tanto placer como quisiéramos, pero que está supeditado a una meta, que es que yo quiero llegar a ser docente, entonces aquí me cuadro, aquí me quedo y aquí lo hago. Después está el reconocimiento de las emociones de los demás, o sea, de lograr ser empáticos. Es la posibilidad de comprender y en ocasiones de ponernos en los pies del otro, y es entre comillas, porque nunca vamos a lograr ponernos realmente en los pies del otro y entender qué es lo que está viviendo, porque no lo estamos viviendo nosotros, pero vamos a intentar comprenderlo y vamos a intentar interpretar las señales que otros nos brindan para comprenderlas. Por ejemplo, hace unos días, creo que ese material ya está en línea. Hace unos días, bueno, yo tengo mi práctica privada, por ende también tengo mi página de Instagram. Y yo, dentro de los consejos que daba, estaba hablando de violencia intrafamiliar, estaba explicando que, ok, no podemos pretender decirle a una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, salí de ahí porque es muy fácil. No, eso no es cierto, eso es mentira, no es fácil. Si nunca has vivido o pasado o atravesado por una situación de violencia intrafamiliar, no tenés ni idea del miedo que puede experimentar la víctima por su propia vida, por su propia seguridad, por su estabilidad física, emocional y económica. Y si tiene hijos, ¿verdad? La cosa es todavía muchísimo más compleja. Entonces, ser empático no significa que yo voy a lograr ponerme en los zapatos de esa persona porque no hay forma humana de que yo sienta ese terror y esa inestabilidad física, emocional, económica, patrimonial y además el tema de mis hijos si yo no he pasado por ahí. Y aunque haya pasado por ahí, mi experiencia emocional siempre va a ser mía, única. Nunca va a ser igual a la de una persona que esté pasando por una situación similar a la mía, porque nunca, nunca, nunca en la vida va a ser igual. Entonces, cuando hablamos de empatía, lo que hablamos es desde nuestra posición, desde nuestras emociones y desde nuestra capacidad, decirle a la otra persona, no entiendo qué estás viviendo, no puedo saber con qué intensidad lo estás experimentando, porque yo no estoy ahí, pero estoy aquí para acompañarte en lo que yo pueda acompañarte. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a salir de la situación en la que estás? Ok. ¿Entienden ahora el concepto de empatía? Por favor, abran la cámara porque no los veo. Abran el micrófono, perdón, porque no los puedo ver. ¿Entienden el concepto de empatía? Correcto, sí. Ok. Sí, aquí me ven a mí. Uy, sí. Mayela, ¿crees que sí? Sí, es muy importante porque a veces juzgamos a los demás sin entender realmente las razones por qué están ahí en una situación. Y entonces yo pienso que tenemos que ser empáticos con esa persona y no, digamos, exigirles a que cambien cierta situación, sino ayudarlos más bien. Exacto. Y muchas veces la mejor forma que tenemos de ayudar es preguntar justamente, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Verdad? Muchas veces tenemos la sensación, Maye, cierras el micrófono, porfa. Oh, sí, perdón. Muchas veces tenemos la sensación de que la forma de ayudar es, ok, yo te traigo, no sé,
una mamá recién parida y entonces creemos que la mejor forma de ayudarle es llevarle una dotación completa de pañales para un mes y en ese momento la mamá no necesita una dotación de pañales para un mes porque de pronto a última hora decidieron utilizar pañales reutilizables. Bueno, estos de, ¿verdad? Que se lavan y no sé qué. Y entonces llegamos con la dotación de pañales desechables, ¿verdad? Y como la gran gracia y la mamá no los va a usar, ¿verdad? Y obviamente te los reciben por compromiso, pero no estás siendo empático ahí, no estás apoyando realmente a esa persona. Tal vez esa persona lo que necesita es que, no sé, le lleves una dotación de comida congelada para una semana o que le ayudes a buscar un espacio en la parte donde se lava ropa para poner los pañales sucios. O, aunque nos pareciera asqueroso, o tal vez no nos pareciera asqueroso, lo que necesita es que la ayudemos a lavar los pañales que ya están sucios porque tomaron la decisión muy pronto del nacimiento y están esperando a que lleguen más pañales y están con pocos pañales, ¿verdad? Entonces es, ok. Cuando tratamos de ser empáticos, las preguntas claves son, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque desde mi perspectiva, desde lo que yo soy, desde quien yo soy, yo puedo tener una idea particular de cómo me gustaría a mí que me ayuden si yo estuviera en esa situación. Pero el problema es que quien está en esa situación no soy yo, es la otra persona. ¿Ok? Espero que sí. El siguiente tema son las inteligencias múltiples. Aquí necesito hacer una aclaración importante y es que tenemos que volver a recordar que son teorías relativamente viejas, que la psicología es una ciencia que está en una constante actualización. Lastimosamente, entre ciencia y aplicación y tecnología siempre hay como una brecha enorme. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan, está la medicina científica, que es la que se encarga de hacer ensayos clínicos para descubrir la cura del cáncer de hígado, ¿verdad? Y de pronto encuentran una nueva enzima, pero tardan 20 años en hacer un análisis clínico para ver que eso funcione. Y al final funcionó. Y esa es la parte científica de la medicina. Y la parte tecnológica de la medicina es en donde ya ese ensayo clínico llegó a los hospitales y ya se está aplicando. Y entonces se duraron 20 años en hacer todas las pruebas del ensayo clínico y se tardaron 20 años más en llegar a la tecnología, que es llegar al hospital con los médicos para que los médicos apliquen ese tratamiento. O sea, pasaron 40 años. Obvio, estoy exagerando, por favor, no me lo tomen como literal, porque estoy exagerando. Entonces, la psicología es una ciencia que tiene todos estos procesos investigativos sobre teorías del desarrollo, sobre teorías de desregulación emocional, sobre teorías sobre cómo se puede abordar de formas más integrales la esquizofrenia, los trastornos obsesivos compulsivos, la bipolaridad, etcétera, 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 todo lo que a ustedes se les ocurra. Esa es la ciencia, la psicología. La tecnología de la psicología es la psicoterapia. Otra tecnología de la psicología es la psicología educativa. Otra tecnología de la psicología es la psicología laboral. Entonces, mientras la ciencia, que es la psicología, está haciendo todas sus investigaciones, las tecnologías de la psicología tienen que seguir con lo que todavía tenemos. Recientemente han empezado a aparecer algunos detractores, perdón, de las inteligencias múltiples. Sin embargo, todavía no hay suficiente material ni estamos lo suficientemente capacitados como para poder decir sí, inteligencias múltiples sí o inteligencias múltiples no. Por eso es que todavía estamos hablando de inteligencias múltiples y todavía estamos hablando de inteligencia emocional desde Gartner. Pero yo necesito que quede muy claro que en 6 meses, en un año, en 5 años, por los procesos de republicación de libros de psicología y de republicación de libros de la UNED, obviamente,
podría ser que ya no estemos hablando de Gardner y que ya no estemos hablando de inteligencias múltiples y que ya no estemos hablando de inteligencia emocional y que ya no estemos hablando de Maslow, ni de Freud, ni de Bandura, ni de nadie. Por eso es que a ustedes como futuros docentes es imprescindible que no se queden solo con lo que yo les estoy dando hoy, porque esto es la tecnología de la psicología y estamos a años luz muy atrás de lo que la psicología como ciencia está haciendo todavía. Y la idea, ¿verdad? Uno de los objetivos que ustedes deberían de tener como docentes es ofrecerle a su estudiantado siempre lo mejor posible. Entonces, no se queden con lo que yo les estoy dando hoy. Es importante que vayan aprendiendo a educarse en la búsqueda constante de qué es lo que está más actualizado en psicología educativa. ¿Qué les parece? ¿Tiene lógica lo que les digo? Correcto, sí. Este tema de por sí sola se va actualizando de conforme pasa el tiempo. Exactamente. Este tema y todos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la psicología, la psicología psicoterapéutica, la terapia, ha pasado ya por 3 fases, o sea, tiene 3 generaciones en este momento. Entonces está la primera ola de la psicología, que era el conductismo, está la segunda ola, donde entran las terapias cognitivas conductuales, vamos por la tercera ola, donde estamos hablando de terapias contextuales y no sabemos si en algún momento va a llegar una cuarta ola. Pero estamos hablando de un desarrollo que empezó con Pavlov y Skinner allá por los años del siglo pasado. Y vean, ¿verdad? Todo lo que hemos tardado en llegar a las psicoterapias de la tercera ola, que retoman, ¿sí? Retoman aspectos de terapia de la primera, ¿verdad? De la conductual pura, pero, ok, ha sido un camino larguísimo y eso solo en el área de la psicoterapia, ¿verdad? Entonces, en el área de lo laboral deben estar exactamente igual y en el área de la educativa estamos exactamente igual. Hay muchas cosas que desde la psicología científica se están haciendo que al llevarlo a la tecnología de la psicología educativa todavía nos falta. Todavía nos faltan recursos y nos falta tiempo como para poder actualizarnos con la misma rapidez que se actualiza la ciencia. Por eso es que yo les digo, no se queden con lo que yo les estoy dando aquí. Acostúmbrense a buscar artículos científicos, a estar en constante actualización, a buscar por todo lado, a que alguien venga y me desmienta, porque ahí afuera va a haber alguien muchísimo más hábil que yo en psicología educativa y muchísimo más actualizado y me va a desmentir. Yo les estoy dando lo que por el momento tenemos, pero no necesariamente en 5 años vamos a tener lo mismo. Que después de toda esta hablada, para tratar de llegar a un punto que es, por favor, actualícense, manténganse en constante actualización, caemos ahora sí en inteligencias múltiples. Gardner, a principios de los 80, tomen en cuenta que estamos hablando de más de 40 años ya, desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples y él plantea algunas premisas de importancia como el concepto de inteligencia, diversidad de las inteligencias y la posibilidad de potenciar una o varias inteligencias en las personas. Él nos habla de 8, nos habla de la interpersonal, de la intrapersonal, de la kinestésica corporal, de la naturalista, de la lingüística, de la musical, la lógico-matemática y la espacial. Nos habla de todas esas. En la lingüística, bueno, las personas que tienen esta competencia disfrutan montones de redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y aprenden con muchísima facilidad lo que son los idiomas. Los que tienen inteligencia musical claramente aprenden mejor mediante ritmo, melodías, la música, cantando, etc. Todo lo que tenga que ver con música. La lógico-matemática disfrutan de cálculos numéricos y estadísticos, aprenden mejor usando pautas y relaciones, clasificando y trabajando desde lo abstracto. La espacial, en esta, las personas estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros
y les gusta hacer mapas conceptuales, entendiendo muy bien planos y croquis. Entonces, si nos agarramos a esta teoría y decimos que todavía es vigente, podríamos decir que en la inteligencia emocional están metidos todos los arquitectos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Tal vez, ¿quién sabe? Sí, todo bien. Listo, perfecto. Sí, sí, correcto. Todo bien. Yo tengo así como una, ¿cómo le explico? A veces me pregunto yo mismo cuando estoy leyendo o cuando están exponiendo temas así, Ujú, que le dicen a uno, enfóquese en la actualidad y tampoco se queden con con los tiempos de este Garnier. ujú. Ejemplo, no estoy hablando solo de este tema, digámoslo, en otras asignaturas también le explica a uno épocas como de tres, ¿cómo le digo? De tres etapas, como dijo usted ahora, a cuánta, que estamos pasando como por tres, ay, ¿cómo fue la palabra que vos dijiste? Estamos evolucionando. Ajá, correcto, algo Ajá. así. Pero Ujú, entonces, ¿por qué tenemos que ir o por qué tenemos que recibir este tipo de información de épocas antiguas para estar en la actualidad? ujú. Esa es la pregunta que yo a veces me confundo, me explico. Mira, ¿por qué no nos enfocamos directamente en la actualidad, en la actualización de ahorita, en la información de ahorita, en aprender cosas de ya y no de 40 años, sino en 50, 60 años, que vienen personajes que yo hasta ahorita la verdad que son personajes que yo hasta ahorita estoy conociendo. Yo no sabía. Yo creo que por ahí va ese tema. Para eso hay que refrescar estos tipos de tema de hace 50 años para ver si concuerda con la actualidad de ahora. Pero a veces me confundo. Esa es Ujú. Tu mi pregunta. observación. Ok, perfecto, ¿no? Importantísimo. Ok, te voy a hablar desde la psicología científica. Como te decía ahora, ¿verdad? Tenemos tres olas, la primera, la segunda y la tercera. La primera era 100% conductista, la segunda era cognitiva conductual y la tercera era las terapias contextuales. La segunda ola, que era cognitiva conductual, necesitaba sí o sí tener conocimientos de la primera ola, que era conductista 100%. Y la tercera ola, que es contextual, necesita sí o sí conocimientos de la segunda y de la primera ola, porque son cognitivos, ¿verdad? La segunda ola es la que ya toma más en cuenta el área cognitiva del ser humano y la primera ola toma más en cuenta la parte conductual del ser humano. ¿Por qué necesitamos tener estos conocimientos como base? Porque si yo me tiro directamente a aprender solo sobre las terapias de tercera generación, o sea, las contextuales, me van a hablar de algo que se llama análisis funcional de la conducta, que el análisis funcional de la conducta es conductismo puro y no voy a entender ni costra, ¿verdad? No voy a entender de qué me están hablando, no lo voy a poder interiorizar, es un aprendizaje que yo no voy a tener y como no lo tengo, va a limitar muchísimo mis capacidades para poder hacer intervenciones efectivas en la práctica clínica. Sucede lo mismo con las otras áreas. Yo necesito saber qué estaba pasando hace 80 años y cuál era la visión hace 80 años para poder hacer una comparación con lo que está pasando ahora, para poder hacer un análisis estratégico y decir, ok, es que hace 80 años esta era la visión del mundo, hace 40 años era esta y en la actualidad es esta. ¿Por qué? Porque además ustedes como docentes jóvenes van a llegar a toparse en los colegios con docentes que salieron de la universidad hace 20 años, con docentes que salieron de la universidad hace 40 años y que les van a decir, como si fuera una Biblia, las inteligencias múltiples existen sí o sí. Y ustedes pueden saber ya y tener actualizada toda la información, pero ¿de qué les sirve tener actualizada toda la información si no pueden debatir con el docente que salió hace 40 años de la universidad? Porque las inteligencias múltiples ya no. Necesitan tener el conocimiento para poder debatirlo.
necesitan tener el conocimiento para poder entonces ahora sí generar sus análisis y generar nuevas propuestas más actualizadas y poder ir a defenderlas frente a sus otros colegas y decir, está bien, venimos trabajando con esto, pero es que esta otra integra aspectos de esta que son importantes, pero está considerando este y este y este que son nuevos. Y es importante que dentro del proceso educativo avancemos hacia esto, que no desmerita esto otro, pero que agrega información importante. ¿Me entiendes? Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias por esa orientación, muy importante para mí. Perfecto. Sinceramente, yo tenía esa mezcla o ese enredo, o esa que por qué tendríamos que estar viendo cosas tan viejas estando en la actualidad. Ujú, A veces la tecnología es muy engañosa porque uno viene de una tecnología del 81, porque yo soy ujú. del 81, Sí. pero he estado muy perdido en información con respecto a estos temas. Me estoy embarcando, o abarcando y estudiando esta carrera porque me interesa bastante. Desconocía de todos esos temas de esos personajes, pero ahora que usted me está orientando de una manera excelente, ya me siento más agradecido. Más bien, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. En realidad la idea es eso, o sea, nosotros necesitamos conocer la historia, ¿verdad? Y conocer cuáles fueron los mayores logros en X momento de la historia de la humanidad para que junto con esa información base podamos entonces ahora sí entender la información que viene por delante. Porque en la información que viene por delante te van a mencionar esto y te van a decir por qué esto sirve o no sirve. Y si no lo conoces, después te va a tocar devolverte a buscar esto y a entender bien esto para entonces regresar al presente y decir, ok, ya entendí por qué esto sirve o no sirve. Ok, chicos, seguimos. La inteligencia interpersonal, en esta las personas disfrutan trabajando en grupos, son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores y entienden a las demás personas. Y en la naturalista son personas que aprenden mejor al interactuar con plantas, animales y estudiar el mundo natural y el construido por el ser humano. Creo que me faltó algo. Ah, sí, esta no se las dije. La kinestésico corporal, se mencionan acá dos habilidades que están relacionadas, que es la habilidad para el control de los movimientos propios y cuando se realizan representaciones dramáticas y actividades deportivas. O sea, aquí supuestamente están deportistas, cantantes, que también, ¿verdad? Necesitan como cierto control de su cuerpo y en general actores, y etcétera, etcétera. Y la intrapersonal permite la revisión de nuestras propias sensaciones, necesidades, emociones, experiencias, entre otras cosas. Acá les va un dato. Teóricamente, todas estas inteligencias, si quisiéramos, podríamos trabajarlas, entrenarlas, ¿verdad? O sea, obviamente habrán situaciones en las que nuestras habilidades definitivamente uno diga, no, yo para esto no sirvo, yo no lo logro, puedo intentarlo 1 millón de años seguidos y no va a funcionar, pero eso no significa que no tengamos como seres humanos la capacidad de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué yo no puedo aprender a identificar mis propias emociones? ¿O por qué yo no puedo aprender a, a disfrutar trabajar en equipo? ¿O por qué no puedo aprender a negociar con mis pares y con personas mayores? ¿Por qué no puedo desarrollar estas habilidades? O sea, esta teoría es como muy, ¿verdad? Específica de, ok, tener la naturalista y entonces esta es la que tenés que desarrollar. No, no necesariamente. O sea, podemos desarrollar toda la gama, ¿verdad? Habrán cosas en las que definitivamente no. O sea, ustedes me ponen a mí a estudiar matemática y mejor jubílenme, porque no, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque no me gusta. En realidad, a mí la matemática no me gusta. Y como no me gusta, no la entiendo.
Entonces, no me gusta, no la entiendo, no me motiva, no es parte de mis metas. No pierdan el tiempo conmigo y la matemática no va a funcionar. Pero eso no significa que si me gustara y si formara parte de mis metas, aunque me cueste, pudiera lograrlo. ¿Ok? Después tenemos el tema de la actitud creativa. Y tenemos ciertos componentes dentro de lo que es la actitud creativa. Se supone que hay un instinto de curiosidad, que hay cierta sensación de inconformismo, que hay motivación, que hay perseverancia, que hay profundidad, que hay iniciativa y que también hay autoestima. Se supone. Este instinto de curiosidad es el primer motor entonces de la creatividad. O sea, si se dan cuenta, los chicos realmente tienden a ser muy creativos porque son muy curiosos. O sea, los chicos viven siempre en el presente, en el momento presente, perdón, y literalmente para ellos todo es nuevo, todo es maravilloso, todo es genial, todo hay que explorarlo. Entonces, bueno, la curiosidad es este primer motor. Después tenemos el tema del inconformismo, que es que en ocasiones simplemente deseamos construir cosas nuevas. Cuando hablamos de motivación, ¿verdad? Ya yo les había dicho, o sea, la motivación por motivación no es en realidad gran cosa, pero tiene un origen interno y no depende tanto de aspectos externos. La motivación por sí sola no nos sirve para prácticamente nada, tiene que estar ligada directamente con un objetivo superior, con algo que para mí realmente sea muy importante de lograr. Porque si yo pretendo, por ejemplo, leerme este libro por leérmelo, muy probablemente lo voy a dejar botado porque, ¿por qué no? Porque la motivación no me va a durar mucho. Pero este libro particular estoy muy motivada por leerlo porque tengo consultantes que necesitan que yo tenga esta información. Ok, estos consultantes a mí son parte de lo que a mí me genera esta necesidad de tener la información más actualizada para poder ayudarlos. Y si eso implica que yo tengo que sentarme todos los días y sacar una hora de mi tiempo que podría estar utilizando, no sé, en mi jardín que me encanta o en tomarme un café con mi esposo para leerme ese libro, es porque responde a algo muy importante para mí, que son mis consultantes. Consultantes que tienen problemas específicos con conductas suicidas. Entonces, compro libros, pago cursos, leo tesis, leo artículos, gasto un montón de mi tiempo en eso. ¿Por qué? Porque para mí la meta son ellos. La motivación quedó atrás hace un montón de rato, porque la motivación es simple y sencillamente un chispazo emocional. Pero esa motivación en algún momento estuvo conectada a este objetivo de vida mío, que es ayudar. ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Sí, todo bien. Es que qué pena, a veces yo tardo en contestar porque mientras busco el micrófono y le doy clic, pero todo está bien. Más bien me Ok, gusta más, me gusta así porque a veces con la lectura, cuando yo hago las lecturas, no logro entender algunas cosas y así me gusta porque usted pone ejemplos y entonces eso me da más apertura mental para entender algunas definiciones. genial, me alegra. Estoy demasiado interesada, perdón, en que entiendan bien este concepto de la motivación porque hay muchas personas que llegan y dicen, no, es que me falta motivación. Y de ahí se agarran, ¿verdad? Para no hacer las cosas. O llegan, tuve el caso de un chico adolescente que el motivo de consulta de la tía era, es que no está motivado para seguir en la U. Y yo era como, Dios mío, la motivación dura 2 segundos. Yo necesito que este muchacho encuentre algo que realmente lo apasione para que quiera seguir en la U. A él lo apasionaba el jiu-jitsu.
no lo apasionaba la U. Así es que él mismo se enfocaba en el tema de es que me falta motivación. Y cuando empezábamos a hablar de que no, es que la motivación es una chispa, pero tarde o temprano se acaba. Vos necesitas enfocarte en cuál es la meta, en cuál es tu objetivo, en qué es eso que realmente te hace feliz. De ahí, pues descubrió que lo que realmente para él era imprescindible era el jiu-jitsu. Y entonces pasó de no ir básicamente nunca, y de que los profes lo regañaran a cada rato y que le dijeran que él era muy, muy, muy bueno en jiu-jitsu, pero que no quería esforzarse, a que básicamente dejó de ir conmigo porque le chocaba con el horario de jiu-jitsu. Entonces, podría yo sentirme frustrada porque perdí un paciente, pero no me siento frustrada, estoy totalmente encantada de la vida. Porque él dejó de ir conmigo porque fue a perseguir un sueño, porque su motivación cambió de ser motivación a ser esta es mi meta. Yo quiero ser excelente en Jiu-Jitsu. Y entre ir a terapia y cumplir con el horario de entrenamiento matadísimo que tiene Jiu-Jitsu, yo prefiero ir al entrenamiento matadísimo de Jiu-Jitsu que ir a terapia. Y yo, ok, perfecto. Está persiguiendo su sueño. Está sacrificando algo que para él no es tan importante porque ¿qué va a ser para un adolescente importante? Ir a escucharme hablar paja y ir a contarme sus problemas, aunque para algunos sí lo es, pero en el caso de él no, o sea, que ir a Jiu-Jitsu. ¿No? Él escogió Jiu-Jitsu y yo feliz de la vida. Logramos sacar de en medio el tema de la motivación, es que a mí la motivación no me importa, yo quiero saber vos qué es lo que quieres hacer. Y la motivación pasó a un segundo plano, porque eso no nos dura más de 5 minutos. ¿Ok? Entonces, quiero que lo tengan muy claro, porque dentro del colectivo humano, generalmente todos nos escudamos detrás de me falta motivación, o es que necesito más motivación, o es que la motivación no sé qué y no sé cuánto, y no, por favor, ya no más motivación. Agarremos la motivación y encadenémosla a eso que es realmente importante para nosotros como personas, eso que nos genera esta sensación de no importa lo que sea, vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo, que la motivación sea como la chispa de arranque, pero que lo demás sea esta meta que yo tengo. ¿Ok? Iniciativa. La creación no ocurre sin iniciativa. En ese sentido, entonces, es indispensable que la tengamos para liderar cualquier proyecto o actividad, en especial si esta es diferente o novedosa. Igualmente, para tener iniciativa necesitamos esta chispa inicial de la motivación, pero también esta iniciativa tiene que ser algo que realmente para nosotros sea muy importante. Porque si lo estamos haciendo por compromiso, si lo estamos haciendo porque nos lo mandaron a hacer, si lo estamos haciendo porque no queda de otra, no hay motivación, ni chispa, ni creatividad, ni nada que ahí haga algo por nosotros. ¿Ok? Después, bueno, profundidad. El pensamiento de una persona creativa ahonda en la profundidad. O sea, es básicamente como entre más queremos llegar a esa meta, muchísimo más vamos a poner empeño en lograr encontrar la forma de hacerlo. Y eso nos va a llevar directamente a la perseverancia, que es la posibilidad de que mantengamos este objetivo a pesar de las múltiples situaciones que normalmente contrarian la obtención de esto que queremos. ¿Verdad? Yo no sé cuántas veces les ha pasado que de pronto quieren algo demasiado y una parte de ustedes dice algo así como, Diosito, por favor, ya suéltame, ve a buscar otro guerrero mejor que yo, porque pareciera que de todo les pasa, ¿verdad? Y que es como una piedra tras otra piedra, tras otra piedra. Ok, cuando estamos muy claros en qué es eso que queremos lograr, esas piedras, aunque nos duelen, aunque nos frustran, aunque nos joden, aunque nos llevan a los límites, no nos alejan de ese ritmo de perseverancia en el que estamos.
Finalmente tenemos la autoestima, que también es un concepto que para mí es bastante criticado en realidad, y que el asunto es que se considera que para ser creativo es necesario tener una buena dosis de autoestima. ¿Por qué critico yo la autoestima? Porque a todo el mundo le parece que le recetan es que usted tiene que tener buena autoestima, pero a nadie le dicen cómo tener buena autoestima, ¿verdad? Entonces a mí eso me da mucha cólera, porque la autoestima se construye paso a paso, por medio de nuestros logros, por medio de aprender a descubrir y describir esas cosas que logramos identificar que en nosotros están bien y que estamos haciendo bien. Lastimosamente no es algo que es como, ¡plum!, una varita mágica y ya tenés autoestima. No, es que la autoestima hay que construirla. Y depende mucho del contexto y de la historia de vida de cada persona, qué tan fácil o qué tan difícil va a ser construir esa autoestima paso a paso. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, gracias. Todo Ok, está bien. perfecto. Seguimos. Vamos a brincar de una vez al capítulo 5, que es el desarrollo cognitivo y las tecnologías de la información. Ok, ¿por qué nos interesa? Nos interesa porque lastimosamente los que somos modelo 81 como el compañero y un poquito más y un poquito menos, yo soy modelo 86, nacimos y crecimos básicamente que dentro de ya las tecnologías de la información, pero en algún momento como que nos quedamos estancados, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo a los chiquillos hablando de cada cosa y haciendo cada cosa con las computadoras que yo digo, ¿de verdad? De verdad, de verdad, de verdad, yo soy nativa digital. Lo dudo mucho, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que la tecnología va así, ¿verdad? Igual que la ciencia. Y cuando llegamos a ciertas edades tiende a empezar a ser un poco más complejo el lograr agarrarle el ritmo a esos cambios. Entonces, aunque no queramos, aunque no nos haga mucha gracia, como yo, no me hace mucha gracia la tecnología, tenemos que sí o sí conocerla y ver qué hacemos para en la medida de lo posible acortar esas brechas. Muy bien, entonces, evolución y usos de la tecnología en el cole, en la escuela, en la U. Las TICs hacen referencia a todas estas tecnologías digitales que permiten acceder a información y a comunicarnos de diversas formas con diferentes usuarios. Por ejemplo, la televisión, los videojuegos, las computadoras, las tabletas, los celulares y múltiples aplicaciones que contienen las herramientas anteriores como el correo, los foros, las redes sociales, mensajería, entre otras. Eso es la tecnología en el ámbito escolar. Y lo relevante para la educación es que ante los diversos cambios sociales que estamos teniendo últimamente, en las últimas décadas, en el desarrollo de los procesos formativos, tenemos sujetos que queremos que aprendan a aprender, ¿verdad? No se trata de que nosotros seamos los dadores de todo el conocimiento de nuestros estudiantes, sino que nuestros estudiantes nos utilicen nada más como un pequeño bastón que está ahí acompañándolos mientras ellos solos pueden soltarse y aprenden a aprender por sí mismos. Y en ese sentido, la tecnología también ha hecho un trabajo maravilloso porque es como ese bastoncito que los está guiando de alguna u otra forma a que ellos y ellas mismas busquen el conocimiento. Ok, entornos educativos, tecnológicos y virtuales. En estos espacios se utilizan las TICs y se encuentran los entornos virtuales de aprendizaje. Algunos de estos entornos, bueno, son las plataformas de e-learning. Nosotros tenemos plataformas de e-learning. ¿Saben cuáles son? ¿Saben cuáles son nuestras plataformas de e-learning? No, Creo que es Aprende U y la otra EducaU. KU. Ajá, nada Ujú. más.
Están esos dos y creo, no estoy muy segura que todavía tenemos algo en Blackboard. Blackboard, ¿era cómo se llamaba? Blackboard se usaba hace muchos años, yo me acuerdo. Sí, no sé si todavía tendrán algo ahí, pero bueno, las plataformas de e-learning que nosotros tenemos ahora definitivamente son Aprendeu y Educau. También tenemos blogs, wikis y en general redes sociales. Qué maravilla, pero bueno, las redes sociales también son de alguna forma entornos educativos. Si sabemos utilizarlas de forma adecuada, en realidad es que sí, la verdad es que sí. Nos aportan muchísima información de mucho valor. Lo que pasa es que tenemos que aprender a diferenciar cuál es contenido de valor y cuál definitivamente no. Ok. Ah, mira, las plataformas de e-learning son aplicaciones informáticas que nacieron con fines educativos. Moodle y Blackboard, o sea, Aprendeu o Educau. Los blogs, las wikis y las redes sociales se crearon con fines no se crearon realmente con fines educativos, sino que se han ido adaptando, ¿verdad? Porque se evidencian sus grandes posibilidades. Por ejemplo, después de la pandemia, Instagram se convirtió en una gran plataforma educativa a nivel de psicología. O sea, en un 2x3 hay psicólogos en todo Instagram. Y en TikTok también y en Facebook también. Claro que ahora las redes sociales que están como teniendo mayor auge son Instagram y TikTok, entonces hay muchísimo auge, ¿verdad? De contenido psicológico. Acá el asunto es nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo discriminamos qué contenido psicológico es sólido y qué contenido psicológico viene más bien partiendo de conceptos pseudocientíficos? Hay que tener demasiado cuidado cuando tratamos de buscar en redes sociales información relevante sobre salud física o mental, porque nunca estamos totalmente seguros, especialmente si no tenemos como una guía sobre qué contenido estamos consumiendo y qué tan seguro es ese contenido. ¿Estamos claros? Correcto. Ok. El proceso de aprendizaje mediados con TICs. Si sucede, se puede insertar TICs sin una adecuada revisión de la visión y modelos educativos, sin un análisis de cómo se utilizan los recursos. O sea, esto pasa, ¿verdad? Se insertan TICs y nadie la revisó y nadie vio si el modelo educativo se adaptaba o no. No se hizo un análisis de cómo se iban a utilizar los recursos. O sea, esto pasa. O sea, y la verdad es que se puede hacer, ¿verdad? Al final ahí en el camino se va viendo a ver cómo se arregla. Lo que no se puede es pensar en una innovación educativa y esperar un cambio en la práctica educativa, por lo menos no así, ¿verdad? No podemos pretender que porque estamos metiendo el uso de TICs el próximo año ya está, ¿verdad? Todo el sistema educativo va a dar un vuelco de 180 grados y va a ser una maravilla del Señor, porque no, o sea, no hay claridad sobre eso. Hay dos tipos de usuarios en las TICs, que están los nativos digitales, de los cuales yo reniego. Yo creo que yo creo que no es desde los 80, por lo menos yo no me siento ahí, pero nacen en la época de los 80 hasta la fecha. Y teóricamente tenemos un uso correcto de la tecnología y las posibilidades que las mismas contienen, teóricamente, ¿verdad? Y también están los migrantes digitales que no comprenden ni manejan los códigos que proponen los nuevos medios tecnológicos. Entonces, mientras, por ejemplo, yo definitivamente puede que sepa y sé, obviamente, cómo manejar Aprendeu, Educau y las bases de las redes sociales, hay otras aplicaciones para las que yo me siento literal como burro. O sea, yo digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? No lo logro. Mientras que un chiquillo de la era actual, tun, tun, tuni. Y uno como, ¿qué? Y después están, ¿verdad? Los migrantes digitales, que son personas que nacieron antes de 1980 y los cuales, bueno, pues se les dificulta un poco más, pero en realidad ahí también van aprendiendo sobre el uso de las tecnologías. O el usuario inteligente de TICS es, ay, perdón, a ver.
Para poder tener usuarios inteligentes en TICS, necesitamos formar y cualificar a los sujetos como usuarios inteligentes de la información para distinguir lo que es relevante, lo que es superfluo, que tiene mucho que ver con lo que les decía ahora sobre cómo Instagram está plagado de productos de salud y no necesariamente tenemos la claridad todavía de saber qué es seguro y qué no. También necesitan aprender habilidades y destrezas que sean necesarias para desenvolverse de forma adecuada con los diferentes recursos, celulares, tablets, computadoras, etcétera. Yo no sé qué más habrá salido ahora al mercado, pero o sea, si todavía no ha salido algo nuevo, de fijo va a salir. Y desarrollar habilidades de alfabetización digital para un futuro entorno digital. Ya estamos frente a un gran reto porque lastimosamente no tengo ni idea de cómo vamos a lograr alfabetizar digitalmente a un montón de personas que por recursos sociales y económicos definitivamente de momento no tienen acceso al uso de las TICs. Entonces son personas que ven su aprendizaje comprometido de forma sustancial y es frustrante. ¿Verdad? Es frustrante porque uno quisiera que en realidad todas las personas tuvieran las mismas habilidades y las mismas oportunidades. Y bueno, finalmente, las funciones del docente. El docente tiene que lograr potencializar en sus estudiantes activos en el aprendizaje autodirigido, ¿verdad? O sea, que los mismos chicos logren dirigir su aprendizaje. Tienen que lograr guiar a los estudiantes en el desarrollo de experiencias diversas de aprendizaje. Tienen que crear o seleccionar los medios digitales adecuados para que los estudiantes aprendan contenidos, pero que también desarrollen habilidades. Y se necesita fomentar habilidades de alfabetización digital. Y eso sería lo que traigo para ustedes el día de hoy. Me dijo José Francisco que tenía una duda sobre la tarea. Entonces, adelante, dime, ¿cuál sería esa duda? Ok, nos están pidiendo un video de presentación para la tarea. Con Ujú. respecto a estos mismos temas que usted está... Uy, perdón, creo que me está entrando una llamada. Dame chance. Sí, Ya. tranquilo. Con respecto a este tema, yo me puedo guiar, ahora que estoy viendo esta tutoría, me puedo guiar con esta tutoría, así es. Mi duda es, ay, pucha, es que se me fue la duda que yo tenía. Porque estoy viendo la tutoría y ya estoy como analizando, visualizando cómo voy a presentar la, la, La la presentación. presentación del video. Ujú. No sé cómo realizarla, pero yo creo, y leyendo en la plataforma por la persona tutora explicando cómo presentarla, dice que había que hacer como una presentación, algo como este estilo, como lo está haciendo usted. No sé Ajá. si se podrá hacer así o hay Sí, otra forma de hacerla. Es que lo que yo no ok. comprendo, Ujú, es si es que hacerla así, de esta manera, de como estamos recibiendo la tutoría, o si ujú. hay que grabarse un celular o de una pantalla o algo así para poder hacer la presentación y así abarcar los temas que nos están pidiendo. Ok. Lo que ya le he dicho a otros compañeros, vos puedes utilizar el PowerPoint y PowerPoint tiene una función en la que graba y también te puede grabar con audio y video a voz, ¿verdad? Entonces vas leyendo como en el PowerPoint y No puedo haciendo tu hablar, no puedo hablar presentación. ahorita. Ahorita lo llamo. Ah, Ay, perdón. perdón, no, perdón, es que estaba enviando un WhatsApp, perdón, siga. Ok, vos podés hacerlo por medio de PowerPoint. Sé que PowerPoint tiene opciones como para que te grabes en audio y video al mismo tiempo que vas presentando el trabajo que hiciste. Te soy honesta, no sé cómo se usa, así es que si sabes hacerlo y crees que va a quedar bien, puedes hacerlo por ese medio. Puedes hacerlo en Canva también,
que Canva también te da la opción como de que vos vas presentando las diapositivas y va saliendo como una ruedita con tu cara en donde vos vas hablando y explicando. Y la tercera opción, que para mí es la más fácil en realidad, es haces tu presentación en PowerPoint, abres una sesión en Teams o en Zoom o en Microsoft, no, ¿cómo es? O en Google Meet, le das grabar a la sesión y empiezas a presentarla, así como estoy yo dando la tutoría, ¿verdad? O sea, vas presentando lo que estás, la presentación en PowerPoint, vas hablando como si estuvieras exponiéndome a mí, ¿verdad? Toda la información. Entonces se ve el material escrito y te veo a vos hablando, ¿verdad? Y explicando qué es lo que escribiste y por qué lo escribiste. ¿Queda eso claro? Ok, perfecto. Sí, sí. Ahora con esta tutoría ya me estoy visualizando más o menos la idea de la presentación. Esa presentación nos están pidiendo unos temas específicos que usted está abarcando, pero Ujú, también están solicitando introducción, desarrollo y conclusión. ujú. Pero no sé si es algo meramente por aparte o tiene que ver con el mismo tema. No, tiene que ver con el mismo tema y va dentro de la misma presentación. Ah, ok, perfecto. Sí, eso es lo que también tenía duda. También nos están solicitando un documento Word que lleve portada, que lleve el link del video, porque el video supuestamente hay que subirlo a un canal de YouTube. Ujú. Yo creo que ese link también se podría hacer en OneDrive, ¿no? ¿No sabes vos? Tendrías que asegurarte de que el docente, en este caso Aaron o yo, no es que no sé cuál de los dos es tu docente, que tengamos acceso al link del OneDrive. Si no tenemos acceso, la calificación va a ser 0, ¿verdad? Ok, Entonces ok, tenés que asegurarte montones de que podamos acceder a verlo. ok. Entonces sería viable manejar por prioridad el YouTube, el canal de YouTube para sacar el link y agregarlo al documento Word. Eh, Sería lo más seguro, ajá, sí. ok, perfecto. Ujú. Muchas gracias. Bueno, con gusto. María Mayela, ¿vos tenías alguna duda sobre la tarea? No, bueno, sí, no, no sabía que, digamos, PowerPoint o eso se puede grabar y enviar. O sea, sí sé que se pueden hacer las presentaciones, pero no sabía que podía grabarse uno. Y entonces voy a tratar, pero ya lo del canal de YouTube, si eso es lo que, pues, no sé, no tengo idea ni cómo hacerlo. Entonces, de ahí por ese lado nada más, pero sí, ahora él aclaró un poquito las cosas, pero pues de ahí sí, a ver qué puedo hacer. Ok, con el canal de YouTube en Google hay videos que hizo el mismo YouTube en los que te explican cómo hacer un canal de YouTube. Entonces nada más busca en Google cómo hacer un canal de YouTube y cómo subir videos a tu canal de YouTube y ya con eso estás más que listo. Es súper fácil, no te preocupes, no tiene ningún tipo de complicación extraña. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok, bueno chicos, en ese caso pues ya estaríamos. Recuerden, por favor, que cualquier duda sobre tareas o así se hace a través del foro de dudas, nada de correo interno, porque los profes normalmente no tenemos un plazo específico para revisar el correo interno, pero el foro de dudas casi que lo revisamos a diario o máximo cada 48 horas. Y no pregunten cosas de la tarea faltando 24 horas o 1 hora, porque corren con el muy detestable riesgo de que nosotros ese día hayamos aparecido en la mañana y no aparezcamos más, o de que estemos enfermos, o de que aparezcamos hasta la pura noche después de la entrega, ¿verdad? Entonces, nada más, como siempre, tener mucho cuidado con eso, tratar de hacer siempre los trabajos con tiempo y de esclarecer todas las dudas posibles con mínimo 48 horas de anticipación. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Muchas, Gracias. muchas gracias igualmente. Sí, Cuídense mucho. gracias. Chao.